Amén, gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar entre ustedes para la gloria de nuestro Dios, compartiendo así la palabra del Señor con todos y cada uno de ustedes en esta tarde. Permita el Señor que todos y cada uno de ustedes se encuentren bien, anhelando de todo corazón que tengan paz, tranquilidad, gozo y alegría, y que aún en los momentos difíciles de su vida, donde haya la pérdida de un ser querido, donde haya dolor, enfermedad crítica, ¿no? Y donde incluso la operación emergente salga a relucir, que el Señor les pueda traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos permita a todos y cada uno de nosotros depositar esas cargas delante de nuestro Dios y que Él en su misericordia las hará ligeras, como dice Él, que al final de cuentas Él tendría cuidado de todos y cada uno de nosotros. Amén. De antemano me disculpo si me escuchan toser por ahí o cualquier otra cosita, es que tengo como unos 4 días malos, ya vamos mejorando gracias al Señor, pero que todavía tenemos esos estragos todavía hasta el día de hoy, ¿ok? Así que siéntanse bienvenidos y al mismo tiempo les comparto mi gozo, mi alegría, de que cambiamos apenas hace un día o dos, el día de ayer, sábado, de compañía de internet, y me siento contento porque veo que el video incluso se subió o se preparó más rápido de lo usual en la página de Facebook. Así que estamos contentos porque pudimos obtener el beneficio que por el mismo precio que teníamos con la antigua compañía, la velocidad de subida de video va a ser mucho más rápido. De hecho, son 20 veces más rápido de lo que teníamos antes. Así que espero que con la ayuda del Señor, que eso sea más que suficiente para no tener esos inconvenientes y esos cortes que teníamos antes. Amén. Así que vamos a estar probando durante esta semana, pero hasta el día de hoy, apenas lo pusimos ayer y estamos contentos ya de ver los resultados de cómo se maneja con esta velocidad. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos, mis amados hermanos, y aprovechamos bien el tiempo y le rogamos a Dios que en su misericordia nos ayude a todos y cada uno de nosotros a poder entender su palabra, poder comprenderla, digerirla, interiorizarla y compartirla con aquellos que lo necesitan. Gloria al Señor. Oramos. Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos porque tú eres misericordioso, Señor. Tú eres bueno, tú eres justo, perfecto y más que bueno, Padre amado, porque aún siendo tú bueno, Señor mío y Dios mío, en nuestra maldad tú ya nos hubieses aniquilado, Señor. Pero como eres más que bueno, eres misericordioso, Señor, al final de cuentas, tú obras para la gloria de tu nombre en la salvación de nuestras vidas y nos permites poder estar a cuentas contigo de antemano. Incluso una vez más te decimos como siempre, perdónanos, Señor, perdónanos si hasta este momento hemos pecado contra ti o contra alguno de tus pequeñitos. Perdona toda nuestra maldad y nuestra injusticia y toda nuestra iniquidad y permite en tu misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos estar a cuentas contigo, Señor. Gracias te damos porque tu palabra nos da consuelo, nos da paz, nos da tranquilidad al saber que tu palabra dice que si alguno de nosotros se acerca a ti con un corazón sincero, humillado delante de ti, reconociendo verdaderamente que ha hecho mal y te pide perdón, dice tu palabra que tú no lo rechazas, Señor Santo de Israel, sino que tú lo perdonas y que tú le ayudas a seguir adelante, incluso hasta lo fortaleces para que no continúe haciendo la misma maldad que hacía antes, sino todo lo contrario. Le das la madurez, le das la inteligencia, le das el conocimiento y la sabiduría para que pueda seguir adelante a pesar de las adversidades, pero alejado de todo el mal que le evitan poder estar siempre a cuentas contigo. Gracias, Padre amado, nos entregamos en tus manos para que seas tú, Señor, enseñándonos a todos y cada uno de nosotros, y que en tu misericordia tu hermoso Espíritu Santo va tocando los corazones de las personas que escuchan tu palabra, los prepara y les ayuda, Señor, a poder rendirse delante de ti para gloria de tu nombre.
Gracias, Padre amado, nos entregamos en tus manos, sabiendo que no hay mejores manos que las tuyas. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que una vez más, bienvenidos mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente en este día. Amén. Así que el día de hoy vamos a hablar del versículo 26, continuando con la clase, donde en el versículo 26 le dice unas palabras fuertes, contundentes, claras a aquellos líderes religiosos que le exigían a Jesús que se identificara de una manera clara y abierta si él verdaderamente era el Cristo, el enviado de Dios. Pero que, como ya vimos en la semana pasada, Cristo ya se los había hecho saber, pero que en este día les dice la razón por la cual no han querido creer en él. En Juan capítulo 10, versículo 22 al 26, solo para entrar en contexto, dice así: Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínolos abiertamente. Jesús le respondió: Os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ahora bien, si prestamos atención, es una manera muy fuerte de hacerle saber a los judíos que ellos literalmente no pertenecían al rebaño del Señor. Y ese es el estudio de este día, donde dice: pero vosotros no creéis. Y les explica literalmente por qué no lo son. Y dice: porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Así que imagínense nada más en este momento que usted esté dentro de su iglesia y que llega el pastor y le dice: mire, ¿sabe qué? Yo les he dicho que el Señor me ha puesto a mí como pastor. Se los he dicho antes, mis obras les han demostrado mi dedicación, mi tiempo de estudio, la predicación misma y todo lo que yo hago para el servicio del Señor, sea aquí dentro o fuera del edificio. Voy y oro por las personas. Si alguien me necesita en la cárcel, oro por ellos. Si alguien necesita ayuda, allí estoy. Pero con todo y eso, ustedes todavía no creen que yo soy el pastor enviado por Dios. Pero déjenme decirles por qué no me creen. Porque ustedes no son hijos de Dios. Así de literal se lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Ustedes no pertenecen a mi rebaño. No pertenecen al rebaño de Dios. Imagínese usted recibir esas palabras de su pastor y decirle: es que tú no eres cristiano. Tú no crees en Cristo. Y si quieres te puedes ir tranquilo. Cualquiera de nosotros se le hiciera así el interior, el alma, al final de cuentas se pusiera como los gatos, a algunos en defensa, ¿no? Y hasta algunos otros hasta se pudieran a poner a pelear con él, pues hasta diciéndole: ¿y qué tú dices? ¿Tú qué sabes? Tú no conoces mi corazón. Pero en este caso, lamentablemente para los judíos, Jesucristo sí conocía el corazón de ellos. Y les dice: no sois de mis ovejas. Así que no pertenecían al rebaño de Dios. Pero hay unas preguntas que surgen a raíz de esto, porque para nosotros es fácil decir: bueno, no eran del rebaño del Señor, no eran de las ovejas del Señor, pero podemos preguntarnos, en realidad, ¿qué es ser de las ovejas del Señor? ¿De dónde viene eso? E incluso, ¿cómo sucede o cómo se aplica a nuestra vida? Sé que la mayoría pudiera decirnos: bueno, es que ser las ovejas del Señor es aquella persona que sigue a Jesús, o que obedece a Jesús, o que aceptó y recibió a Jesús como Señor y Salvador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, si prestamos atención a la palabra, no es tan sencillo para muchos.
Si nos ponemos a buscar en la profundidad de la Biblia, descubrimos que hay un misterio que la Biblia no nos los habla directamente, pero que está incluido ahí. Incluso ese misterio para muchos hasta el día de hoy, y cuando digo muchos me refiero incluso hasta personas que son grandemente reconocidos, ellos mismos reconocen a través de sus libros que no cabe en la mentalidad humana el comprender estos misterios como lo vamos a ver ahorita. Como le dije, la pregunta es, ¿qué es realmente ser las ovejas del Señor? ¿De dónde viene? ¿Cómo sucede? O incluso cómo se aplica a nuestra vida. Sabemos que estamos entrando en un tema que es muy difícil de responder, pues es algo de lo que no se habla directamente en la Biblia, pero que con la ayuda del Señor, lograremos compartirlo en este día si Dios nos lo permite. Una de las cosas bien claras es que sabemos que al convertirse en una oveja del Señor, implica que esta persona crea que Cristo es su único Señor y Salvador personal. Para empezar, de primas a primeras, en una forma clara, en una forma contundente, servida, en charola de plata, es el sencilla manera de compartir, que es aceptar a Cristo como único Señor y Salvador, como incluso la palabra del Señor nos lo muestra en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, donde dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que no hay ninguna otra manera de poder convertirnos en ovejas del Señor si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Permítame tantito, que tengo la aplicación preparada para ustedes. Permítame aquí está. Alright, permítame un segundito. Aquí está. Ok, la tengo aquí. Es que no la había preparado para ustedes, pero no la puse en el programa. Ahí está. Aquí dice, Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que el único nombre en el que podemos nosotros confiar para que sea nuestro Señor y Salvador es precisamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 4:12. Ahora bien, sabemos también que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos muestra que es Dios quien escoge a quien Él desea para la gloria de su nombre, para que le sirva, para que obre todo lo que el Señor quiere obrar sobre la tierra. Y le digo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, es Dios quien escoge. Y le digo, en este caso en particular, en Génesis, permítame pasarle la Biblia, en Génesis capítulo 6, versículo 8, podemos encontrar que Dios escoge a Noé y dice así, pero Noé halló gracia delante del Señor. En Génesis capítulo 12, versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Así que Dios escoge a Abraham para que le sirva a él. Y luego, cuando la Biblia nos habla específicamente del pueblo de Israel, dice así en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, porque tú eres pueblo santo, hablándole al pueblo de Israel, para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos, perdón, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Pero luego, si nos brincamos al Nuevo Testamento, descubrimos a Jesús
escogiendo primeramente a sus 12 apóstoles. Pero sabemos que Jesús había sido enviado a las ovejas perdidas de Israel, como él le dice a aquella mujer que le pedía que le ayudara con su hija. Pero luego en Juan 15:16 dice Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca. Ahora bien, en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 11, donde se juntan aquella reunión en el concilio, dice así, en este caso en particular, Jacobo, dice la Biblia, perdónenme, Jacobo, y dice así, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Así que nosotros podemos ver en la Escritura que Dios es quien escoge a la persona para que le sirva y, si pudiéramos decirlo así, para salvación. Ahora bien, vamos acomodando el terreno. Ahora bien, si Dios es quien es el que escoge para salvación, para que se conviertan en sus ovejas, entonces, ¿en dónde queda el libre albedrío que se ha hablado durante muchísimos tiempos en la iglesia del Señor? Como en este caso, voy a compartirles la palabra otra vez, en este caso en el libro de, perdón, creo que lo voy a ponerlo en este panel nuevo, aquí. En este caso, siguiente, ahí. Nosotros podemos ver en el libro de Génesis, permítame escribirlo aquí, Génesis capítulo 4. Si nosotros prestamos atención en el momento en que está Caín y Abel, y dice en este caso en particular, versículo 13 en adelante, dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Luego esto es lo interesante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Pero noten cómo termina el Señor. Con todo y esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿De qué? Del pecado. Así que eso es lo que nosotros nos han dicho acerca del libre albedrío, que nosotros somos quienes decidimos entrar en pecado o no, o quienes decidimos tomar esa oferta de salvación o no. Pero si Dios es el que escoge, entonces, ¿dónde queda el libre albedrío? No existiría, quedaría anulado. Y en este caso en particular, es ahí donde nosotros entramos en esta clase, la cual para muchos es muy difícil, muy confusa e incluso ha causado tanta división o una división gigantesca dentro del pueblo del Señor, a tal grado que hay personas que optan por una opción y hay otros que optan por otra opción, pero que con la ayuda del Señor vamos a poder casarlas juntas. Por ejemplo, tenemos hermanos, mayormente los bautistas, con cada uno, ¿no?, con sus denominaciones, nombres, etcétera, que ellos creen que la salvación proviene de Dios, pero que no se puede perder. O sea, en otras palabras, una vez que es salvo por el Señor la persona, no importa lo que suceda, esa persona no pierde la salvación. También tenemos por el otro lado de la moneda a las personas o hermanos, principalmente pentecostés, que ellos creen también que la salvación proviene de Dios,
pero que la salvación sí se puede perder. Y les digo, no los estoy sacando del tema. Estamos hablando del mismo tema donde Jesús le dice que no me creéis porque no sois de mis ovejas. Y para convertirse en oveja habría que creer en Jesús principalmente, pero ¿qué hay después de eso al saber que si es Dios el que escoge, dónde queda el libre albedrío? Así que como les digo, gran multitud de personas hasta el día de hoy, incluyendo, le digo yo, hombres grandes que conocen muy bien la palabra del Señor, reconocen a través de sus libros incluso que es una situación tan difícil de comprender que hasta el día de hoy nadie la ha comprendido. Pero que seguramente, como nuestras mentes son finitas, no pueden conciliarlo. Pero que Dios en su mentalidad, para Él no tiene ningún problema en casar estas dos situaciones. Pero como yo le dije a los muchachos en esta tarde, yo les dije, mira, ambos creemos que la salvación proviene de Dios. Pero uno dice, no se pierde, y el otro dice, sí se pierde. Y le digo yo, ¿en qué quedamos? ¿Cómo casamos estas dos creencias? Que ambas personas lo encuentran en la Biblia. Incluso ya dimos muchas referencias, en este caso en particular, de las personas que creen que la selección proviene de Dios, pero que no se pierde. Pero más sin embargo, una de las cosas a notar es que al final de cuentas debemos de reconocer que Dios, Él es soberano, Él hace como Él quiere, pero al final de cuentas el ser humano no queda libre de su responsabilidad de servir o no para Dios. Y es donde les digo que ahí es donde entra la gran confusión que ha separado a multitud de personas en cuanto a si Dios nos salva y guarda nuestra salvación y nunca nos perdemos, o si simplemente nos salva, pero sí podemos perder esa salvación. Les digo, hay muchísimos versículos para apoyar a los hermanos que dicen que la salvación no se pierde. Pero de la misma manera hay muchos versículos que también apoya a los hermanos que dicen que la salvación sí se pierde. Y voy a compartir con ustedes, si me lo permiten, nada más unos versículos más, permítame tantito, donde, permítame un tantito, aquí está, ok. Un versículo nada más extra, el cual dice, Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Pero si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, donde el Señor mismo da su revelación acerca de Él y da su mensaje a las 7 iglesias, de lo cual las 7 iglesias, algunos han dicho que representan el estado de la persona que es cristiana, o incluso a una persona en particular para distinguir si es cristiana o no. Y le digo yo, y en estos versículos podemos encontrar que primeramente a la iglesia de Éfeso, versículo 4, perdón, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, dice, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Así que si no se arrepiente esta persona o este individuo, este cristiano o esta iglesia de donde él ha caído, que es olvidarse de su primer amor, ya él había sido salvo, ya sido preservado por el Señor. Pero si no se arrepiente, el Señor dice, quitaré tu velo de tu candelero. Así que le dice en otras palabras, no estará en el reino de Dios. Y es bien interesante cómo le dice al final, dice, y al que venciere,
le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pero dice, al que venciere, si hay 50, 100, 10, 5 personas, al que venciere, y el que no venciere, no va a entrar, no va a comer del árbol de la vida. Así que le digo, ambos hermanos tienen muchos versículos para compartir, tanto para refutarse el uno al otro, tanto para hacer saber si una persona es cristiana o no, de acuerdo a los argumentos de ellos. Incluso yo recuerdo a un pastor que dijo, un pastor que le digo, a mí me maravilla su mente, ¿no? Su conocimiento de la palabra de Dios, muy tremendo. Y él dice que el argumento para él de las personas que supuestamente se cree que pierde la salvación es que nunca fue cristiano. Y argumenta, si no mal recuerdo, a unos versículos de una de las cartas del apóstol Pedro, cuando dice, si no me equivoco es Pedro, que dice, ah, estos salieron de nosotros para que se mostrase que no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Pero salieron para que nos diéramos cuenta que no eran de nosotros. En otras palabras, él trata de decir, si estuvo 10, 15 años en la iglesia, incluso estuvo predicando, evangelizando, estuvo orando por los enfermos, fue al hospital, hizo lo que quiera, pero al final decidió mejor alejarse del cristianismo. Para ellos dice, no es que perdió la salvación, es que nunca fue cristiano. Le digo, los argumentos no son malos, son muy interesantes, pero al final de cuentas podemos descubrir es que simplemente no se ha llegado a la madurez del conocimiento que la Biblia nos da, aunque no de forma directa, pero que lo expresa. Ambos tienen la razón. Ambos tienen la verdad. Es Dios quien escoge, pero al final de cuentas el perder la salvación no se trata de que hoy me pongo la billetera aquí y después cuando regreso a casa ya la perdí, no sé dónde está. No, no es así. Pero más sin embargo la Biblia nos da a entender que es tanto el pecado, la soberbia, la maldad, la injusticia que se acumula en el corazón de aquel que por un momento es cristiano, pero que al final de cuentas opta por vivir en el pecado y en la maldad, a pesar de que había rendido su vida a Cristo, que llega un momento en que Dios dice, o te arreglas o aquí te vas. O sea, no es que el ser humano pierda la salvación por decir, ay, se me perdió. Pero podemos llegar al grado donde a pesar de que estemos en la iglesia, sirviendo al Señor, reconociendo a Dios como Señor y Salvador y viviendo para Él, pero que después nos desviemos, que nos acostumbremos a vivir en el pecado, a ver el pecado, a palpar el pecado, a sentir, a probar el pecado, que después no querramos dejarlo, pero que viene el Señor y dice, te doy una oportunidad más. Y la persona es responsable si decide tomar esa oportunidad o no, o si desecharla y decir, no, sigo con mi pecado. Y el Señor dice, lo siento mucho, pero te has perdido de mis brazos esta noche. Y no porque el Señor lo pierda. Sabemos que la Biblia nos habla que Cristo dice que nadie nos arrebatará de su mano, porque el Padre que se las dio las tiene en su mano y nadie las arrebata de la mano de su Padre. Pero no es que nadie le está arrebatando las ovejas a Cristo, es que la oveja misma simplemente está rechazándolo, rehusando a vivir ese estilo de vida que a Dios le agrada y al final de cuentas terminan por alejarse del Señor, como nosotros podemos verlo aquí. Jesús cuando dice al que venciere, no dice a toda la iglesia o a todas las personas que me aceptaron como Señor y Salvador. No, no, de entre todos ellos, porque el anuncio es para las iglesias. En este caso, 7 iglesias de las cuales habla el Señor, empezando por el mensaje a Éfeso. Pero que esas 7 iglesias no son las únicas iglesias del Señor, sino que la iglesia del Señor está esparcida por todo el mundo y de entre todos ellos, Él dice, de entre todas estas iglesias, al que venciere, a ese solamente le daré comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora bien, podemos ver que de la misma manera podemos ir a Esmirna
que al final de cuentas, en este caso en particular, Esmirna al final de cuentas, de la misma manera dice, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pero y si no venciere? O sea, no está Cristo diciendo, discutiendo, argumentando aquí, al que se me escape de la mano, o al que se le escape de la mano de mi Padre, o el que se arrebate a sí mismo de la mano de mi Padre o de mi mano. Él dice, al que venciere, no sufrirá daño. Así que hay una gran responsabilidad del ser humano, como dice el apóstol Pablo, de mantenerse en esa salvación, haciendo lo que a Dios le agrada, mientras el Señor lo está guardando, mientras el Señor lo está cuidando. Porque el apóstol Pablo, si no mal recuerdo, él llega a decir, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Si la salvación no se pierde, entonces, ¿cómo es que se descuida? Si no hay pérdida del ser humano, entonces, ¿por qué Dios o el Espíritu Santo inspiraría a Pablo para decirnos a través de su pluma, a través de su puño y letra, diciéndonos, no descuides tu salvación? En otra ocasión dice, que nadie tome tu corona. Si Dios es el que nos da la salvación y no podemos ser salvos, perdón, y no podemos perder la salvación, ¿cómo entonces alguien más va a tomar nuestra corona de la vida? Sería imposible. Y es donde le digo, es ahí donde se rompe el velo dentro del cristianismo para que cada uno tome su parte y diga, no, no, la salvación no se pierde. Y el otro dice, no, no, la salvación sí se pierde. Ambos tienen razón. Ambos tienen la verdad, pero no han sabido hasta el día de hoy cazar esas verdades para poder comprender y entender bien lo que el Señor no nos dice directamente diciendo así y así funciona, pero que se ve a través de la Biblia como lo vamos a ver ahorita. Ahora bien, así podemos seguir con Pérgamo. Dice, pero tengo unas cosas contra ti. Por tanto, dice, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y luego una vez más, al que venciere le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que le recibe. Tiátara, pero tengo unas pocas cosas contra ti. He aquí yo la arrojo en cama, hablando de la mujer Jezabel, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiátara, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga, y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Pero si el que venciere y guardare las obras de Cristo hasta el fin, pero y si no vence, y si no las guarda, estará en el cielo, quedará en el cielo. A Sardis, mira lo que le dice, es una iglesia, mi amado hermano. No es simplemente una palabra así tirada a rumbo, es una iglesia a la que le está hablando el Señor, en este caso en particular, y le dice el mensaje a Sardis, yo conozco tus obras, que tienen nombres de que vives y estás muerto. Así de sencillo. Yo te conozco, Pablo, que tú dices que tú vives, pero yo te digo, estás muerto. ¿Cómo? Si se supone que son cristianos, que son iglesias del Señor, o que somos personas que servimos al Señor, ¿cómo que estamos muertos? Si así oramos, leemos la Biblia e incluso al final de cuentas predicamos, damos sermones dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, evangelizamos y creemos que estamos vivos, pero dice, no, estás muerto. Hay algo en ti que todavía no me los has entregado a mí. O hay algo en ti que no estuvo al principio, sino que después te volviste soberbio y arrogante, como le pasó a Saúl. Muy sencillo, humilde, dice, pero ¿cómo nos va a escoger Dios a mí? Si somos de la tribu más insignificante del pueblo de Israel, yo no soy nadie para que me escoja. Y después
No había quien lo parara en desobediencia a Dios. Su orgullo y su arrogancia creyendo que hacía lo correcto, incluyendo hasta servir sacrificio a Dios cuando no le correspondía a él. O sea que terminó el Señor por desecharlo, cuando Él mismo lo había escogido para que sirviera al pueblo de Israel, para que fuera un instrumento poderoso en la mano de Dios, librando al pueblo de Israel de sus enemigos. Pero terminó orgulloso, terminó arrogante, terminó lleno de rencor y con un demonio encima que lo atormentaba. Y al final de cuentas, la Biblia no nos especifica dónde se fue, pero por todo lo que la Biblia narra, muchos creen que Saúl no lo vamos a encontrar en el cielo. Así que le digo, es bien interesante lo que la palabra nos narra. Yo digo, los hermanos ambos tienen razón, solo tienen que aprender a casar estas dos verdades juntas para que no haya desaveniencia en ninguna de las dos. Incluso dice en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado y arrepiéntate. O sea que ya lo tenía, ya lo había recibido, ya lo había oído, incluso ya hasta lo había guardado, estaba bien trabajando y sirviendo al Señor. Pero después se desvió y le dijo al Señor, estás muerto. Arrepiéntete, dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y así podemos ir por el resto de las iglesias que nos hacen falta y descubrir que el Señor no le habla al impío, no le habla al malvado, no le habla a aquel que no conoce a Dios y lo rechaza, sino que le está hablando a personas que ya aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, pero en su vida, en su caminar, se han desviado del Señor para desgracia suya y para condenación eterna. Pero el Señor les dice, arrepiéntete, cambia, acuérdate, vuelve otra vez a empezar, porque si no, terminará siendo destituido. Así que le digo, ambos hermanos tienen la razón. Y le digo, no nos hemos salido todavía del tema. Todavía estamos sobre descubrir cómo es que nos convertimos o permanecemos como ovejas del Señor. Y le digo, una de las cosas importantes es reconocer la soberanía de Dios, que es Él el que escoge a quien quiera escoger, pero que eso no le quita la responsabilidad al ser humano. Como por ejemplo, vamos a tomar este ejemplo más. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 22. Dice así, estas es palabras de Cristo. Este es en el momento cuando está en su última cena. Dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está determinado. En otras palabras, dice, está escrito, yo tengo que morir. No hay duda de ello. O sea, la verdad, esto va a suceder. Ahí vamos a ver la soberanía de Dios. De que Dios ya prescribió que para poder traer salvación al ser humano, Cristo tenía que morir sí o sí. Allí está la soberanía de Dios. Pero veamos lo que dice ahora después. Pero hay, dice, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Y ahí vemos la responsabilidad del ser humano. Dice Cristo, ay del hombre. Él no dijo, ay de Judas quien me entrega. Él dijo, ay del hombre. O sea que al final de cuentas, como nos dijo un maestro en el Instituto Bíblico en el segundo o tercer año, no mal recuerdo, si no mal recuerdo, él dijo, Judas decidió entregar a Cristo, pero no tenía que ser Judas. Pudo haber sido cualquier otro. Pudo haber incluso sido tal vez Mateo, o pudo haber sido Santiago, Jacobo, Felipe. Cualquiera pudo haber tomado ese papel. Así que Dios en su soberanía había determinado que Cristo iba a morir. Pero Dios no dijo,
en este caso es Judas obligatoriamente el que tiene que hacerlo, porque entonces se viola lo que nosotros le llamamos el libre albedrío y en este caso no hay responsabilidad. Incluso le digo, este asunto, esta clase es tan difícil de comprender que aun cuando el apóstol Pablo lo da a explicar, él da una razón donde dice, cuando alguien se defiende diciendo, bueno, pero es que si Dios lo hace así, entonces, ¿por qué nos culpa a nosotros? Y él le dice, oh hombre, dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Pero no le da la explicación de la razón. Solamente le dice, el alfarero no es él el que decide hacer unos vasos para honra y otros para deshonra. ¿Y qué vaso le va a decir al alfarero? Oh, ¿por qué me haces así? Pero Pablo no le da la explicación o la razón de cómo sucede todo esto, le digo yo, y a tal grado que él le da esta explicación diciéndole, oh, ¿quién eres tú para pelear con Dios? No digo que Pablo no tuviera la respuesta, solo digo Pablo no la dio. Tal vez no la tenía en su momento. Tal vez era en sus principios de servir al Señor y conocía hasta cierta parte. Pero que les digo, es tan difícil conciliar estas cosas que hace una abertura tremenda dentro del cristianismo. Y eso lo vamos a ver ahorita. Pero como les digo, pudo haber sido cualquier otra persona. Pero Judas decidió entregar a Cristo. Y Dios no le va a eximir su responsabilidad de haber entregado a Cristo. Incluso es tan grave que, si no mal recuerdo, Poncio Pilato, aunque determinara crucificarlo a Cristo, dice Cristo, el que me entregó a ti, mayor pecado tiene. Fue tan grave lo que Judas decidió que al final de cuentas Cristo le dice, es más grave el que me ha entregado a ti. Ha pecado más que tú, porque al final de cuentas fue él quien tomó la decisión por sí mismo de entregar a Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo entonces casamos estas cosas? Yo sé que se nos está yendo el tiempo. Llevo, según yo aquí, 43 minutos, pero vamos a tratar de terminar sin dejarlos confusos. ¿Cómo entonces casamos estas dos verdades que están en la Biblia? No las podemos negar. Tanto los hermanos bautistas y sus denominaciones tienen razón. Es Dios el que escoge, es Dios el que guarda, es Dios el que preserva, pero eso no le quita la responsabilidad al ser humano de tomar su propia decisión. Porque si Dios lo escogiera forzando a las personas a hacer lo que Él quiere que se haga, entonces Él mismo violaría el derecho del libre albedrío. Él mismo pudo incluso evitar que Caín matara a Abel. Él le hubiera dicho, no, 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 yo no quiero que sea así. Abel es justo, tú eres malvado, así que te lo prohíbo. Pero Dios no se lo prohibió. Dios le dijo, está en tus manos el cometer pecado o no. Pero tú eres el que decide, tú te ensoberbecerás sobre ella, o sea, tú tomarás control, tú decides si quieres pecar o no. Dios en muchas ocasiones no se lo va a evitar al ser humano que cometa pecado. En otras ocasiones sí el Señor va a intervenir de una manera espectacular, como cuando manda a aquel ángel a matar a los 185,000 asirios. No hay duda de ello. Pero hay otras escenas donde vemos a Dios que deja que el ser humano tome las riendas por su mano, como lo fue Judas. ¿Por qué? Porque Dios había determinado salvar a la humanidad y eso implicaba que Cristo muriera. Así que fuera Judas, fuera Pedro, sea Mateo, quien quiera que sea, Él no evitaría que alguno de ellos entregara a Cristo para que fuera crucificado. Ahora bien, la mejor manera de poder comprender, voy a tratar de hacerlo aquí, es un poquito grande el libro, perdón, o voy a tener este de acá, más pequeño. La mejor manera de poder comprender, en este caso en particular, esta enseñanza de cómo casar o cómo conciliar estas dos verdades que nos ha dividido por cientos y cientos de años, es sencillo como esto, como un libro. Nosotros en nuestra capacidad finita,
o sea, la capacidad que Dios nos dio, no podemos concebir la eternidad. No cabe en nuestra cabeza, no sabemos cómo digerirla, no sabemos cómo interpretarla, porque no está en nuestro cerebro, no está en nuestra capacidad intelectual. Eso solo lo tiene Dios y Él lo comprende perfectamente bien. El único concepto que tenemos nosotros es como este libro. Tiene un inicio y tiene un final. Asimismo incluso es nuestra vida. Un día nacemos y otro día morimos, pero no sabemos nada más de ello. Pues para Dios la vida del ser humano o la humanidad completa es específicamente como este libro, que tiene un principio y tiene un final. Y pudiera ser, imaginémonos que este es el libro de la vida de todas las generaciones de los seres humanos, que Dios los ve palpable, así como ver todas las hojas. Él me ve en este mismo instante como cuando el día que nací, y Él le da un par de páginas a la hoja y ya ve incluso dónde voy a morir, cómo voy a morir, por qué voy a morir. Y Él puede regresar al centro y volver a ver ahora en el centro cómo va a ser mi vida en mi juventud. Puede pasar un par de páginas y poder verme 10 años después, cómo voy a estar después de casado, joven adulto, y puede ver incluso mi vejez, y si se le antoja, puede regresar 4 años antes de que yo nazca y ver qué van a estar haciendo mis padres. Pero para el Señor no pasa de aquí a aquí, porque Él es el creador de la vida, Él es el creador del tiempo y el espacio, así que Él es un ser que conoce más allá de lo que nosotros podemos conocer, y Él sí conoce lo que es el concepto de la eternidad. A mí me dicen, tienes un Dios eterno, y digo, ¿y cómo lo interpreto? No sé qué es la eternidad. Yo solo conozco el concepto de que alguien nace y muere. Si Él es Dios y ha durado por la eternidad, ¿quién lo hizo a Él? Y si Jesucristo es un hijo, ¿cómo lo tuvo? ¿O dónde lo tuvo? ¿O Él lo creó? ¿O ya estaban los dos? ¿O ya estaban los tres con el Espíritu Santo? ¿O en qué momento se separó el Espíritu Santo del Espíritu de Dios? Porque dice Jesús que que Dios es Espíritu, pero también que el Espíritu de Dios viene. O sea, infinidad de cosas que no caben en nuestra cabeza. Pero Él ya vio desde el día en que hizo, perdón, Él ya vio desde el día en que hizo la tierra hasta el día en que culminarán los últimos días de la tierra. Y Él puede ver a todos los seres humanos, toda la historial de su vida dentro de este libro. Por decirlo así, no digo que Dios tiene un libro, no, pero que Dios ve todo y lo conoce todo, dice la Biblia. Así que dentro de este término, nosotros como no lo comprendemos, nosotros no podemos saber si mi vecino se va a salvar. Es más, ni siquiera sé qué voy a estar haciendo el día viernes de la próxima semana a las 7 de la tarde. ¿O usted sabe si va a estar viendo una película en 15 días? ¿O si va a estar aquí en ese lugar donde usted está residiendo o va a salir de viaje? Tal vez pudiera planear su viaje, pero hay viajes que son de sorpresa y no lo sabe. A veces surge una emergencia con la familia que vive al siguiente estado y te avisan y ¡pum! En ese mismo ratito sales volando hacia otro lugar donde está tu familia que necesita tu ayuda. Nosotros no sabemos de nuestro día de mañana, como dice la Biblia, pero Dios sí lo sabe y Dios lo conoce. Y Dios sabe si mi vecino se va a convertir a Cristo o no. Incluso sabe que de la gran mayoría de cristianos, o más bien de todos los cristianos que están hoy ahorita, sabe quién verdaderamente de ellos ha rendido su corazón a Dios o quién no lo ha hecho o lo ha hecho a medias. Y que al final de cuentas él canta, alaba, bendice a Dios, da ofrenda, da diezmo, pero que al final de cuentas Dios lo ve y dice, pero él todavía no es salvo. Él ha declarado con sus labios que Jesucristo es el Señor y Salvador, pero todavía sigue haciendo lo que no debe de hacer. Y lo dijo de los labios para afuera y está en la iglesia creyendo que es cristiano, pero Dios dice, no, todavía le falta algo. Como aquel hombre que dice la Biblia, no, y Cristo lo dice, aquel hombre que se encontró hablando consigo mismo en aquel lugar donde decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano. Mientras que el publicano decía, Señor, ten compasión de mí porque soy hombre pecador.
Pero aquel hombre religioso creía que estaba sirviendo a Dios de la mejor manera. Ayuno, hago esto, hago lo otro. Pero Jesús le dice, no, ese hombre ni siquiera está justificado. Es más, ni siquiera Dios lo está escuchando porque está hablando consigo mismo. Dios más bien está escuchando a este hombre pecador que reconoce que ha pecado delante de Dios, mientras que otras personas solamente de los labios para afuera han dicho, sí, acepto a Cristo como Señor y Salvador, pero en realidad no hay ningún fruto cristiano dentro de él. Así que Dios lo sabe. Y como Dios sabe quién verdaderamente a la página 3000, por decirlo así, 10 años después de mí, que vendrá una persona que, de esa persona que van a ser, va a tener un corazón para recibir al Señor como Señor y Salvador, pues el Señor al final de cuentas, como sabe que van a ser ese hombre con ese corazón, a ese lo llama y le da la invitación a que venga a Cristo y lo acepta de todo corazón. Y al final de cuentas el próximo pastor, predicador, evangelista, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no digo que Dios no haga la invitación a los demás. Dios hace una invitación general. Él dice en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dijo a los de aquel corazón que va a estar dispuesto para recibir a Cristo. Él amó a todo el mundo. La invitación de salvación fue para todo el mundo. Dice, para que todo aquel que en Él cree, para que crea en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero de todo el mundo, solo el que cree tendrá salvación y vida eterna. Pero el que no cree, estando de ese mundo en ese mismo momento, no va a tener la vida eterna. Y es ahí donde casamos estas dos verdades. Dios es el que llama, pero hace un llamado universal. Y si ciertamente llama y salva, al final de cuentas, Él sabe que a la persona que salva, si realmente vivirá esforzándose hasta los últimos días de su vida sirviendo al Señor. Como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Dios sabía que Josué, como ser humano, podía debilitarse, podía cambiar su rumbo, podía incluso hasta tal vez tener temor y no querer seguir adelante. Pero al final de cuentas Dios le dijo, esfuérzate. Aún Moisés fue escogido por Dios. Y al final de cuentas Moisés no pudo ver la tierra prometida porque no obedeció a Dios en todo lo que Dios le pidió. Era el hombre más manso sobre la tierra en sus tiempos, pero al final de cuentas Dios no le permitió entrar, le permitió ver nada más. Pero le dijo, porque no glorificaste mi nombre. Dios ya conocía eso de Moisés, pero más sin embargo lo llamó. Y lo llamó para salvación. Dios también conocía el corazón de Saúl. Conocía el corazón de David y que en medio de su historia, al final de cuentas, tropezaría en contra del Señor. Pero Dios conoce el corazón de todos los seres humanos. Y al final de cuentas, Dios sabe quién verdaderamente va a vivir para Él, para la gloria de su nombre. Por eso dice la Escritura que a los que llamó y predestinó, como dice el apóstol Pablo, también los santificó. Pero el hombre no deja de ser responsable de vivir para el Señor, como el apóstol Pablo mismo les dice a los Gálatas. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién les enseñó ese estilo de vida que no agrada a Dios? En mis propias palabras. Habiendo comenzado con el Espíritu, dice, vas a terminar por la carne. ¿Quién les enseñó a alejarse de Dios para vivir otra doctrina? Al final de cuentas vemos que el apóstol Pablo da buenos jalones de orejas. El apóstol Pedro viviendo con el Señor. El apóstol Pablo le jala las orejas también. Le dice, eres hipócrita. Y en tu hipocresía arrastras a otros también contigo. Pero ellos servían al Señor y Dios lo conocía también. Así que le digo, en su pleno conocimiento de Dios, y su voluntad, su soberanía de decidir las cosas y de seleccionar a personas, no implica que Dios dice, yo selecciono a estas y a estas las desecho.
como algunos piensan, en este caso en particular las personas que creen que el salvo siempre es salvo y que no hay manera que pierda la salvación. Pero Dios no dijo, oh, escojo a Pablo, pero voy a desechar al resto de su familia, como un acto de injusticia. La Biblia dice que Dios no es injusto, sino que Dios al final de cuentas sabe quién va a tener un corazón para servir para Dios. A ese lo llama, a ese lo santifica, a ese lo limpia, lo purifica, pero a las personas que literalmente ve Dios que nunca van a rendir su corazón a Dios, aunque estén dentro de la iglesia, o no van a cambiar, no van a transformar, y que al final de cuentas incluso pudieran haber aceptado de buena manera al Señor al principio, pero que al final se perderán, como lo estamos viendo hoy en día en las redes sociales, de todos estos grandes hombres de Dios que supuestamente al final de cuentas se alejan del cristianismo. Dios ya sabiéndolo de antemano, a los que sí reciben al Señor y viven literalmente con un corazón agradecido por su salvación a Dios, y que Dios los ve, que van a seguir adelante a pesar de las adversidades y que van a levantarse a pesar de los tropezones, porque confían en que Dios los va a levantar. A esos es a los que Dios santifica, purifica y los limpia y los preserva y los mantiene para la gloria de su nombre. Pero el llamado lo hace en general para todos, pero que en este caso en particular, a pesar de que Dios hace pudiéramos decirlo así, levanta y fortalece a aquellos que caen y tropiezan, pero que Dios sabe al final de cuentas que terminarán por alejarse de Dios. Eso no implica que Dios no ayude a esta persona, porque Dios es un Dios misericordioso y Él tiene misericordia hasta de los malvados. Por eso dice la Escritura que Él hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre buenos y malos. Así que le digo, Dios llama, pero es el hombre quien decide cómo responde a este llamado del Señor. Así que permita el Señor en su misericordia que hayan podido entender, porque le digo, sé que es difícil, es muy difícil, y por eso ha causado gran división en el cristianismo, porque no han hallado cómo casar estas dos grandes verdades que están ahí. Y es ahí donde nosotros culminamos con el versículo que estamos estudiando, ¿no? El cual Jesús le dice a ellos, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Ahora la pregunta es, ¿Cristo les diría en un tiempo presente o en un tiempo permanente? Que Cristo les estuviera diciendo, yo ya les he dicho que ustedes no me creen porque no son de mis ovejas en este momento. En ese momento no lo recibían. Pero sabemos que cuando Pedro dio su primer discurso, hubo más de 3,000 personas que al final de cuentas se rindieron a él, y no sabemos si alguno de ellos estuvieron ahí o si alguno de ellos se rindieron al final de la vida, en sus últimos días de vida, o que tal vez Cristo les dijera, no sois de mis ovejas en forma permanente. O sea que nunca van a creer en mí. No importa lo que suceda, nunca creerán en mí ni se rendirán a mí. Pero muy diferente es el caso del apóstol Pablo, quien aún perseguía a los cristianos, dice, los encarcelaba y los torturaba a tal grado de que dice que los obligaba a blasfemar el nombre de Cristo. Pero más sin embargo, a pesar de que consintió en la muerte de Esteban, porque dice que él sostuvo la ropa de los que apedreaban a Esteban, haciéndose cómplice de ellos como asesino, al final de cuentas Dios le dijo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? El asesino de los cristianos terminó rindiéndose a Cristo. Y ahí, como nosotros no conocemos quién verdaderamente se rendirá a Cristo, si mi vecino se va a convertir a Cristo o no, o si incluso algún ser querido de nosotros se va a convertir a Cristo o no, como no lo sabemos,
nuestra responsabilidad como seres humanos en la salvación que Dios nos ha dado, nos corresponde predicarles el Evangelio de salvación. Y ahí una de las cosas que vamos a ver nosotros más adelante, si Dios lo permite, tal vez, si Dios lo permite, por supuesto, en la siguiente clase, donde vienen dos preguntas. ¿Qué implica ser una oveja del Señor? ¿Y cómo demostramos que literalmente somos esas ovejas del Señor? Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ruego al Señor que esto pueda ser una clase que le dé a usted la paz y la tranquilidad y el gozo, sabiendo que al final de cuentas el Señor es quien nos cuida, quien nos guarda, pero que el Señor es el que nos protege y que nos llama y nos da la salvación, y que nuestra responsabilidad es simplemente servir al Señor y vivir en su obra como agradecimiento por haber sido salvos. No para ganarnos esa salvación, porque ya la salvación nos la ha dado Dios. Como dice Pedro, hijitos míos, estas las cosas les escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Aceptaste a Cristo como Señor y Salvador? Tienes vida eterna. Ahora solo mantente en esa vida eterna que Dios te ha dado de una forma responsable, viviendo para el Señor como el Señor pide y demanda en su palabra. Y si no te has rendido a Cristo y todavía no eres una oveja del Señor, hoy es tu oportunidad. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele a Cristo que sea tu Señor y tu Salvador personal. Pídele a Dios que te ayude a vivir esa vida que le agrada a Dios, y vive para Él, sirviéndole a Él, y verás cómo el Señor obrará en tu vida de una manera tan espectacular que aún hasta tus propios vecinos, amigos y tus seres queridos te van a decir: ¿qué te pasó a ti? Tú no eras así. Y entonces tienes la oportunidad de darles testimonio que Cristo te cambió para la gloria de su nombre. Oramos, mis hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu verdad. Te pido y te ruego de todo corazón, Señor, que lejos de causar confusión en mis hermanos esta palabra de hoy en día, Señor, que todo lo contrario, que por fin puedan descansar, que por fin puedan decir: gracias, Señor. Gracias, porque yo creí que estaba completamente perdido, sino todo lo contrario. Que ellos puedan decir, Señor, que te agradecen de todo corazón por haberles llamado, por haberles salvado y por haber glorificado tu nombre en sus vidas a tal grado que eres tú quien los cuida, quien los sostiene, quien los mantiene, y que al final de cuentas eres tú quien les da sabiduría, inteligencia para mantenerse, Señor, sirviéndote como una oveja responsable delante de ti, que sirve y que sigue a tu llamado, como lo vamos a ver en los siguientes versículos, donde tú mismo dices que tus ovejas escuchen tu voz y ellas te siguen. Así nosotros, como ovejas obedientes a tu llamado, podamos ser responsables de seguirte a donde quiera que tú vayas. Que lo que tú comandes lo ejecutemos, que a donde tú nos mandes podamos ir, que a quien quieras que le prediquemos podamos predicarle, que a quien quiera que le enseñemos podamos enseñarle, que lo que tú quieras que nosotros aprendamos con tu ayuda y a través de tu Santo Espíritu podamos aprenderlo y compartirlo con aquellos que le necesitan para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Una vez más, gracias por habernos dado la oportunidad de poder estar entre ustedes. Como siempre, recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo. Y como siempre, espero en el Señor que puedan todos y cada uno de ustedes tener esa paz, ese gozo, esa alegría que el Señor nos da a través de su palabra para la gloria de su nombre. Así que una vez más les ruego, discúlpenme por este catarro que me agarró hace 4 días y me fue de mal en peor, pero gracias al Señor que pudimos compartir la palabra de Dios hoy en día.
Así que si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto y que Dios les bendiga rica y abundantemente para la gloria de su nombre. Nos vemos.